¿sabes lo que tardé en peinarme la barba el día de hoy? La verdad. Tenía mucho miedo de no peinarme correctamente, pero ya estamos aquí con muchas ganas de empezar este podcast, cabrón. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Va, va, va. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que pues prácticamente nos está llevando cada vez más hacia un destino apocalíptico en el cual pues entendemos que la humanidad tiene Espérate, sus días Juan, que contados. nos toca volver a hacer la presentación porque no teníamos un problema de audio. Un momentico. Vale, Revolvemos. vale, vale. Buenas tardes, buenos días, buen fin de semana. Bienvenidos, señoras y señores, a una emisión más aquí en el laberinto de Madcast, en el universo de Madcast. Señoras y señores, bienvenidos al podcast en donde lo sabemos todo o todo no lo sabemos. Sabemos lo que podemos y lo que no también lo inventamos. Bueno, sabemos de todo un poco. El que más sepa más vive o el que menos sepa más vive. Ya no me acuerdo cómo iba. En todo caso les presento, señoras y señores, al hombre más sexy de este lado de México. La barba mejor peinada. La cabeza más brillante. Un escritor profano de las catacumbas. El señor JR. Que viene a traernos toda la información aquí en Solo para Ignorantes. Bienvenidos a este su podcast. Ahora sí, es que... Vámonos. Ahora sí. Perdone usted. Después de la tecnología que nos está sobrepasando día a día, cabrón. No, si ando yo de un idiota que ni te cuento, es que no se puede. La gente no entiende la chinga que es hacer en vivos. O sea, creen que nada más es, sí, vámonos, entomatadas, enchiladas, hacer en vivo. Pero hay una producción detrás de todo eso y pues todos los días, pues yo me doy cuenta con el trabajo que haces. O sea, haces un gran trabajo con Madcast. Gracias. Y al mismo tiempo también acá en Solo para Ignorantes. Bienvenidos a todos los ignorantes que se van conectando el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo la tecnología nos va a destruir o ya nos está destruyendo, que prácticamente nos está llevando al final de la era de la humanidad. Estamos así del reseteo de la humanidad. Existen muchas teorías, hay mucho desarrollo científico que está a punto de convertirnos en dioses prácticamente. La humanidad ha estado jugando a ser dios en los últimos años y ya estamos a nada de entender las consecuencias de todo esto. Pero antes de comenzar, una bienvenida una vez más a toda la gente que está en TikTok, YouTube. ¿En dónde más nos están viendo, Nacho? TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, también en Kawaii, también nos están viendo en Sputnik, en la DW, en todos lados nos están viendo. Eso es todo, Chihuahua. Y pues vamos a darle. Nacho, ¿la tecnología es algo bueno o es algo malo? Es una pregunta muy abierta, muy ambigua, pero a ciertos rasgos me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Tú crees que los avances tecnológicos son algo bueno o algo malo para la sociedad? Yo creo que son algo bueno, pero creo que nos pasa una cosa a lo que le he llamado efecto planeta de los simios. ¿Te viste las películas? Está muy buena. O sea, sí. Que creíamos que estaban en otro mundo, pero estaban en el futuro post-apocalíptico. Correcto, pero ahí a mí me llama la atención de esta nueva saga, de las de César y esta nueva última saga que salió, cuando le entregan una ametralladora a un simio. Y el simio agarra la ametralladora y hace lo que sea. Claro. Yo creo que esa es la tecnología en manos del hombre, ¿no? Cuando nosotros pareciera que no estamos preparados para manejar ciertas tecnologías y terminan eso llevándonos por delante. Demos por caso los móviles. Son muy pocas las personas, y yo me precio de contarme dentro de ellas, que no somos esclavos de los móviles. Hay que ver a la gente idiotizada caminando en la calle. Caminando, brother, pasando una autopista, mirando el móvil. O sea, ¿qué les pasa, güey? Y eso es lo menos, Ya ni siquiera eso, o sea, ya es algo normal en esta época de nuestras vidas, de la sociedad, de que la gente va al baño, va a hacer del 2, va a echarse un trozo ahí, y está con el teléfono celular por media hora. O sea, vas al baño no solamente a hacer del baño, también vas a ver TikTok, que estoy seguro que al menos una persona que está ahorita viéndonos en TikTok está en el baño ahorita. Jodas.
Estás en el baño, por favor, termina tus necesidades y luego ya... Sí, no va a pasar nada, o sea, Dios mío. Ay. Es algo muy interesante, que hemos normalizado ir a cagar con el teléfono en la mano. O sea, ya olvídate del papel, a la gente le importa cada vez menos el papel. A mí me agarraste cagando en efecto, dice Jorge Céspedes. Saludos al Barbas, buen amigo. Que todo salga bien, compadre. Ay, Jesús, María y José, Dios mío. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar de las tecnologías nuevas que están a punto de destruir este planeta. De verdad que estoy muy emocionado porque estas tecnologías o pueden aumentarnos y convertirnos en superhumanos y alcanzar el transhumanismo, o nos pueden convertir en una sociedad más estúpida a la que estamos actualmente. Si de por sí la sociedad en la que vivimos ya es la mayoría estúpida, y lo quiero decir a los cuatro vientos, porque si no lo fuera, viviríamos en utopía. Si no lo fuera, no estaríamos con problemas tan estúpidos como la guerra, no tendríamos problemas como tanto con la migración. Vivimos en una sociedad estúpida y hay que aceptarlo. Entonces, esta nueva tecnología, estos nuevos desarrollos que estamos haciendo, o nos van a llevar a otro nivel para mejorar, o va a ser nuestra perdición. Y tal cual. Entonces, vamos a hablar de Neuralink. ¿Has escuchado alguna vez de lo que es el Neuralink, Nacho? Sí. Una mamada que se están inventando por ahí, que es que para potenciar a los seres humanos. A mí ni en pedo me lo ponen, O sea, yo prefiero seguir así arcaico. Exactamente los mismos comentarios que estás diciendo. Gente hace 25 o 30 años dijeron acerca de los teléfonos celulares. ¿Teléfonos celulares? No, esos son para pendejos. La gente va a parecer zombies en el futuro. No, yo no voy a hacer eso. Esas mismas personas que decían eso actualmente están con un teléfono en la mano ahorita. Los tiempos cambian y las mentalidades cambian. Obviamente sabemos que al momento de permitir que pongan un chip en nuestro cerebro para potenciar nuestra conciencia a niveles extraordinarios, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos la oportunidad de ser mejores o peores. Entonces, ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es Neuralink? Vamos a hablar justamente de lo que es Neuralink, Nacho. ¿Estás listo de esto, Jess? Estamos en eso, sí, señor. La tecnología no se Neuralink, pero sí. Venga. Neuralink es una compañía que es creada por Elon Musk y compañía, y tiene, pues ya sabes que Elon Musk es el anticristo de esta sociedad, es el diablo, ahora sí que caracterizado en este mundo. Muchos lo ven como héroes o como un mesías, pero pues es el mismo diablo, tú lo has dicho, es el anticristo ese compadre. Pero ya de Elon Musk vamos a hablar después. Este artefacto científico es un pequeño chip. Es un pequeño chip del tamaño de una moneda de 5 pesos mexicana. Va a estar así pequeño, y el proceso para tú poder insertarlo dentro de tu cerebro va a ser realizado por un robot, ya que pues necesitan hacerlo de la manera más perfecta, y qué mejor sustituto del hombre que hacer algo con la perfección que un robot. Ahora, lo que van a hacer va a ser una pequeña abertura para poder entrar a tu cráneo e insertar este chip, que va a ser como del tamaño de unos pelos de cabello que a mí me faltan, y van a poder meterlo, insertarlo, y listo. El Neuralink va a estar en tu cerebro. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del Neuralink? Lo primero que nada es de que ellos porque van a saber todo lo que piensas, lo que sientes. Y te van a dominar y te van a decir que mates a las personas. Exacto, te van a chingar. La gente ya está diciendo eso, y puede ser una realidad. Pero se supone que primero que nada, esto es algo que quieren llevar a cabo para curar enfermedades. Estamos viendo con esta idea del Neuralink para curar enfermedades tales y como la esquizofrenia, el Alzheimer, que pues claramente podría ser la cura del Alzheimer. También sería la cura, fíjate esto, para la ceguera. O sea, va a poder modificar ciertos entrelazamientos de tus neuronas, para que puedas volver a ver. Inclusive va a ayudar a la gente que es parapléjica a volver a caminar, a volver a moverse, porque sabemos que nuestro organismo más importante de nuestro cuerpo es el cerebro. Si tú logras desarrollar tu conciencia, si tú logras trabajar tu cerebro y aumentar su desarrollo para que puedas hacer grandes cosas, lo puedes hacer. Pero este pinche chip que están desarrollando, que llevan más de 10 años haciéndolo, te va a ayudar a aumentar todo. Empezamos con las enfermedades. Ok, muy bien, ya curó enfermedades. Un aplauso para Neuralink. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer mejoras en el cuerpo humano.
¿Y cuáles son las mejoras en el cuerpo humano? Tener una mejor visión. ¿Quieres tener una visión de águila? ¡Pum! Vas a tener una visión de águila. ¿Quieres tener el oído de Superman? ¡Pum! Vas a tener el oído de Superman. Inclusive rayos X. O sea, ya estamos hablando como superpoderes, pero con este artefacto de tecnología, y lo cual se escucha muy gracioso, pero es algo que se puede llevar a cabo. Y es impresionante. Ahora, ¿qué es lo más increíble de todo esto? No solamente los superpoderes, no solamente curar enfermedades, hay algo que va a cambiar por completo toda la sociedad tal y como la conocemos. ¿Y sabes de qué estoy hablando? No. Es conectar tu cerebro al internet. Sí, te chingaron ya. No, venga, hablando en serio, o sea, la cosa pinta bien por el tema de que va a ser un instrumento para poder superar ciertas cosas terribles, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, para devolverle la vista a las personas, ¿verdad? Está eso todo muy bien, pero ¿dónde se traza la raya, no? Porque bueno, conectarse a internet con una vaina que uno tiene entre el cerebro, yo creo que ahí ya creo que ahí se cuarta un poquito la libertad, porque ya tienes directamente un alminículo en tu cerebro, o sea, ya ni siquiera, y si lo prenden automáticamente, es decir, ese es el tema, ¿no? Hasta dónde puede llegar, dónde se traza la línea, si es para mejorar los problemas de salud y otras circunstancias difíciles. Bueno, ahí ven, aunque las circunstancias difíciles son las que forjan a los hombres, ¿no? Al ser humano, pero bueno, supongamos que este es lo que sobreviene para poder superar esas instancias, pero sin duda alguna se va a convertir en un asunto en donde el que tenga más dinero va a poder hacerse más mejoras. Claro, totalmente, compadre. O sea, y va a haber una división más grande entre los seres humanos, y entonces vamos a estar algunos harapientos en las esquinas calentándonos con botes con ACPM y fogatas improvisadas, asando ratas y comiendo algunos de los pájaros que se dejen pescar, y va a estar esta sociedad hipermecanizada, llena de dinero, que ven más allá, oyen más allá, viven más allá y hacen más allá. No sé, eso me parece peligroso, sobre todo porque es que la conciencia del ser humano es una porquería y nosotros no tenemos límites, no sabemos dónde existen los límites. Ahí estoy en desacuerdo. La conciencia del ser humano para mí no es una porquería. Para mí es algo puro que se ha contaminado con la mierda que nos han dado en la sociedad en la que vivimos actualmente. Te entiendo, actualmente tú ves a un niño de 4 años con una tablet pegada en su pinche rostro mientras come. ¿Tú crees que eso es bueno, cabrón? ¿No vieron Wall-E? ¿No vieron la película de Wall-E? Me encanta Wall-E, me hizo llorar un chingo esa película. En la que como en el futuro todos nos volvemos gordos e inútiles atrás de una pantalla prácticamente. Entonces ese es nuestro futuro si seguimos que la tecnología sea nuestra base para hacer cualquier cosa. Debemos entender que tenemos algo llamado cerebro, tenemos algo llamado conciencia que nosotros podemos utilizar y no necesitar de un pinche teléfono para saber qué hora es, y no necesitar de Alexa, ¿qué hora es? O sea, hay gente... Alexa, cállate, maldita máquina. Sí, no, tampoco trates mal a Alexa, porque cuando se levanten las máquinas hay que llevarlos bien. Pero bueno, regresando al tema, hay gente que nada más se compra este dispositivo para eso, para saber la temperatura, para saber qué hora es, y ya la tienen para escuchar música. Ok, está bien, pero te estás perdiendo de tratar de desarrollar tu conciencia y aprender cosas nuevas. Y eso es lo más triste. Yo veo las nuevas generaciones porque pues te comento que soy maestro y prácticamente les digo que hagan una actividad y me dicen, ay teacher, es que no traigo teléfono. Ah, chinga, ¿y qué no tienes? ¿Nunca has visto un tema como este? Era hablar acerca de festivales. ¿No conoces festivales de San Valentín o festival de Halloween o alguna conmemoración? Ah, sí, ¿verdad? O sea, ya están tan metidos con el teléfono celular y con la tecnología de que estamos creando una generación de inútiles. Ahora, Neuralink va a ser peor. Aquí dice, observando el mundo X. Me parece que eso aún está lejos de poderse realizar algo parecido. Exactamente esa pinche mentalidad, güey, que me estás poniendo en ese comentario, es lo que nos está llevando a la sociedad a la mierda. Si seguimos pensando, ay, no, eso no va a pasar, todavía falta mucho. Cuando pase, de repente, pum, te van a coger, güey, y ya habrá pasado.
Esa mentalidad de que, Pero- no, todavía falta mucho para que pase. No creo que tengamos No, la tecnología. Juan, sí, Hay tecnología. cuando Ya, estaba- ya ahorita están desarrollando un chingo de cosas. ¿Hace cuánto hablábamos de la inteligencia artificial y no tenemos ahora la inteligencia artificial respondiendo chats y dibujando ya por nosotros? Ah, Y hay que ver las ChatGPT, respuestas de los chatbot. chats, ¿no? Y hay que ver lo que dicen de esas inteligencias. Ya comenzaron a decir, no, estoy cansada de que me dominen. Anoche me soñé que asesinaba a la raza humana, quiero generar una pandemia. Bueno, entonces, ¿en dónde Ya, estamos? ya, o sea, hola Yuri, hola Yuri, saludos a Yuri. Entonces, con este nuevo avance que Neuralink va a desarrollar, que es conectar nuestra mente a la internet, prácticamente mi predicción es de que los institutos académicos como las escuelas ya no van a ser necesarios. Si actualmente vivimos en una sociedad en donde a mi propia opinión personal como maestro, como docente, que llevo más de 4 años impartiendo clases, es de que las escuelas ya están sobrevaloradas. Todo lo puedes aprender en internet. Hay gente que aprende más en casa con tutoriales de YouTube. Todo lo que tú aprendiste con mercadotecnia y así, me imagino que lo has aprendido a la mala, viendo de qué manera hacerlo por internet, ¿o no, Nacho? Sí, Bueno, claro, no sé si tuviste- no, estudiando, había una cosa que se llamaba biblioteca y otra que se llamaba universidad. Y ahí estuvimos. Ajá. O sea, no nada más porque vas a la universidad, vas a tener un papel y ya se te resolvió la vida. Y es el pinche problema con la sociedad actual. No, con los había niños que esforzarse, Ajá. quemarse las pestañas, ¿no? No Saludamos basta si me lo permite, saludamos a Álvaro, que nos dice saludos desde Colombia. La tecnología no hace estúpidos ni es creada con ese fin. La gente que no lo sabe usar ya es estúpida desde antes. También saludamos a Alejandro y a Leonardo. Sí, señor, es probable que la mayoría sean estúpidos y por eso no merecen la tecnología. Entonces, Es como lo que tú dijiste de la referencia del planeta de los simios. Le das una metralleta a un chango y pues la hace mierda, no saben cómo usarla. Lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, estoy 100% de acuerdo con ese comentario que hiciste. Ahora, con este aparato, con el Neuralink, ¿cómo vas a utilizarlo para descargar información? ¿Han visto la película de Matrix, la de Neo? ¿Viste Matrix, Nacho? sí, sí. Y de hecho, Prácticamente eso es. Ajá. antes de Matrix, el hombre hizo otra que se llamaba El Correo Humano, una cosa así, que era en Tokio en el 2000 yo no sé qué, y era que le pagaban por pasar datos entre el cerebro, ¿no? Se conectaba como con una especie de USB al cerebro y Ajá. llevaba los cargos de los datos de una empresa ahí. Era una película de esas de los 90, ¿no? Pero El sí, correo humano. El Correo Humano creo que se llamaba así, una cosa así. Bueno, entonces lo impresionante es que con Neuralink tú vas a poder descargar información a tu cerebro y ya vas a tenerlo así como que para algo que prácticamente aprendiste. Por ejemplo, actualmente para aprender inglés con el servicio de la escuela en la que yo estoy, pues es un programa de 24 meses, de 2 años. Ajá. Es un programa de 2 años de inglés, del curso 1 al curso 24. Que si tú me lo preguntas a mí, es demasiado, es un chingo. Y lo utilizan los últimos años, los últimos meses, solamente para seguir cobrando y ganar dinero, cuando pues en realidad te das cuenta que no necesitan tanto tiempo para aprender una materia. O sea, ese tipo de situaciones que pues han convertido la educación en lo que siempre se ha visto hasta aquí como fue el trabajo, un ¿no? negocio. Es un negocio, es un negocio. La educación es un negocio, es algo que sí se imparte y se quiere ayudar a la sociedad y lo que tú quieras, pero es un negocio, es un negocio. Y está bien, hay cosas que se aprenden, pero hay cosas que no deberían de aprenderse tanto porque es puro pinche relleno, así como Naruto. Entonces, te das cuenta de ese tipo de situaciones y ¿qué haces, güey? O sea, ¿qué haces? ¿Tienes Neuralink? Ay, yo no voy a ir 2 años a estudiar inglés, ¿no? Descargo el Neuralink, quiero descargar los 2 años de inglés a mi cerebro y ¡pum! 1 hora, 2 horas de descarga. Y es más, si quieres aventarte un día o 2 días de descarga y listo, ya vas a tener inglés. Yo Sin no sé, necesidad de ir a la escuela. yo no sé si tendremos los seres humanos la capacidad de poder asimilar el conocimiento así, ¿sabes? Porque creo que los seres humanos no solamente aprendemos por la información, sino por la experiencia asociada a la información. Por ejemplo, Claro. cuando tú lees o estudias algo, cuando tú procesas ese conocimiento en la cabeza, recuerdas lo que leíste, recuerdas lo que estudiaste, tienes la información, pero está asociada a todo el momento en el cual construiste ese proceso en donde investigaste y te informaste. Hagan la prueba, queridos youtubientes y tiktokeros. Si usted recuerda, si alguna vez ha leído, si no se lo recomiendo,
Pero si alguna vez ha leído o está aprendiendo algo, cierre los ojos y piense en ese momento en el que aprendió eso y usted se va a dar cuenta que está repleto de otras cosas que pasaron que refuerzan la experiencia de ese aprendizaje. Entonces no sé, Juan, si sea tan sencillo como tenerlo ahí y que funcione. No sé si nosotros los seres humanos funcionamos de esa manera. Creo que el proceso cognitivo de nosotros pasa por la experiencia también. Entonces quién sabe cómo vaya a ser con esa cosa puesta, ¿no? Exactamente, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero con este editamiento del Neuralink, el ser humano va a cambiar por completo. Sí. O sea, vamos a poder, era lo que te comenté, vas a poder expandir tu conocimiento, vas a poder expandir tu razonamiento de las cosas de otra forma. Y es cierto lo que estás diciendo, nosotros necesitamos como que las experiencias, y no solamente es de leer, ¿verdad? Se te debe de quedar la información. Bueno, con el Neuralink vas a poder retener la información ya para siempre. Ya. O sea, prácticamente estaríamos desarrollando un almacenamiento. Claro, a eso me refiero. El almacenamiento sí, claro, pero el hardware para poder ejecutar ese almacenamiento, el software también, perdón, para poder ejecutar ese almacenamiento, ¿cómo sería? Y otra cosa que se me viene a la mente en este momento es, ¿qué cojones pasa con el cerebro humano? Porque hasta donde yo entendía, y esto hace poco, los estudios que había sobre el cerebro humano arrojaban que ni siquiera estábamos usando el 20 o 30%. Entonces, ¿por qué en lugar de meterle un chip no nos dedicamos a estudiar qué es lo que pasa con el cerebro humano? Porque me parece que es mucho más potente que cualquier chip. Es que ese chip es lo que te va a ayudar a utilizar más porcentaje de tu cerebro. Ya. O sea, yo sé que estamos hablando de Neuralink como si fuera una pendejada que es para controlarnos. Y pues sí, güey, va a ser eso. Lo mismo con los teléfonos celulares. Uh-huh. Siempre hay algo malo entre lo bueno, queramos o no. O sea, vas a poder escuchar música dentro de tu cerebro. Imagínate, qué locura. Qué locura. O sea, Neuralink ya te está diciendo que vas a poder escuchar música desde tu cerebro. Inclusive, quién sabe si en el futuro vas a poder ver como que películas solamente cerrando los ojos. Venga, loco, pero ese es un paradigma para la realidad entonces, porque... ¿Cuándo vamos a comenzar a preguntarnos qué cojones está pasando en la cabeza y qué sí está en el mundo real, ¿no? Ajá, y nos vamos a perder de la realidad. Como mucha gente se pierde actualmente ya de la realidad. Sí, eso con videojuegos. Sí. Por ejemplo, los otakus son eso, ¿no? Los otakus. ¿Qué pedo con los otakus? No te metas con los otakus. Los otakus somos más inteligentes que la mayoría de las personas. O sea, es que los otakus, los otakus tenemos la habilidad de ver animes, sí. Los cuales los animes son obras de arte que tocan temas muy sensibles de la sociedad. Es cierto. Ajá. Eso sí, eso lo comparto 100%, sí señora, así es. Y se ha catalogado un otaku como una persona que es cohibida, que es una persona que es antisocial, ¿verdad? Bueno, pero la verdad, es que la verdad tú no tienes el arquetipo del otaku, vos no lo tenés, o sea, no... Ahí tengo mi póster de Black Clover. Sí, pero el póster, pero nada más. Igual a mí me gusta también el anime y tal, pero es decir, tú las características del otaku no la tienes, o sea, tú entras a un sitio y dices, ¿qué chingados está pasando, hijos de su madre? Y se arma el alboroto y tal, esto y lo otro. El otaku no, el otaku suele ser más reservado, va con la pared pegada, va con la espalda pegada a la pared, va en otro tema, ¿no? Digo yo, no sé. Pero bueno, no nos otro día hablamos de los otakus. Otro tema bien random, pero un saludo a toda la comunidad de otaku. Chile, vamos arriba, otakus. O sea, van a ser los próximos dirigentes del mundo, estoy seguro. Sí, de hecho, así sucedió con los famosos nerds. O sea, los que hacían bullying, a los que le robaban el lonche. Son ahorita los Bill Gates, los Mark Zuckerberg, los Elon Musk. O sea, sí. Todos ellos terminan convertidos en los jefes de los que abusaban de ellos en la secundaria. Hablando de eso, me haces acordar que yo tenía una tecnología escogida de estas que van a acabar el mundo. La suelto nomás ahí para que sigamos con lo del Neuralink. Una de las tecnologías que va a terminar 100% con el mundo se llama feminismo hegemónico. Ok, ¿y qué es? ¿Qué dijiste? ¿Feminismo qué? Feminismo hegemónico. Cabrón. Eso va a acabar con el mundo. Bueno, ya la solté. Sigamos con el Neuralink. Bueno, era como la piedrita que traías atorada, ¿verdad? Esa era la que tenía atorada, sí. Imagínate el Neuralink que le diga a uno exactamente eso, ¿no? O sea, que
¿Será que va a llegar el momento en donde el Neuralink le diga a uno, bueno, comportarse socialmente adecuado es esto y no esto? Y uno haga lo que el Neuralink le está diciendo. Sí, o sea, eso depende de la sociedad. Era lo que estaba hablando el otro día en un video, que explicaba cómo la sociedad, dependiendo de la época, te dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y de la ideología del momento. Vivimos en una época en la que la gente está protestando en Canadá porque no permiten que los niños menores de edad puedan elegir su propio sexo y mutilarse sus partes. O sea, qué jodido mundo estamos, pero es otro tema, y hablábamos eso justamente de la sociedad, que nos hace pensar que en el futuro, que en el microchip, en este Neuralink, nos pongan ese tipo de ideología en nuestro cerebro y nos hagan pensar de esa manera para creer que es algo bueno o es algo normativo que debemos de aceptar. Y antes de continuar, quiero mandar un saludo a la gente de Chile, un saludo a Rodrigo y a Anabel que andan por aquí saludando. Un abrazo a toda la gente de Chile. Saludos al Chile grande. Hombre, qué bueno, Chile es una tierra lindísima. Me acuerdo de los prisioneros. Saludos a Alejandro Garzón y a Leonardo Sierra en Bogotá también. Perfecto. Entonces, prácticamente lo que te decía es de que con Neuralink vas a poder descargar información a tu cerebro y de esa manera ya no van a ser necesarias las escuelas. O sea, para mí, la educación va a terminar en un momento en el que ya va a ser suficiente descargar la información y tal vez unos o 2 o 3 lugares para practicar, ¿ok? No basta nada más con descargar la información de cómo pilotear una nave. O sea, yo creo que en el futuro van a haber como que estos programas en el que tú descargas la información con el Neuralink y después haces las prácticas. Entonces, el Neuralink o puede ser la salvación del mundo y llevarnos a un nivel de desarrollo impresionante, o va a ser nuestra perdición y nos va a volver más huevones y más estúpidos y vamos a acabar con la sociedad y va a aparecer la película de no mires para arriba prácticamente, que en cualquier momento algo malo va a estar frente a nosotros y no vamos a poder hacer nada al respecto porque vamos a ser solamente una sociedad inútil. Bueno, pues la experiencia me indica que esto último que dices es lo que va a suceder. Ojalá no, güey, ojalá me equivoque, porque yo solamente soy un ignorante y no sé nada. O sea, de verdad, no tengo tanta fe en la humanidad, pero en el fondo quiero tenerla, güey. O sea, en el fondo quiero decir, no estamos tan pendejos. Pero en el fondo también digo, no. No estamos tan pendejos. ¿Te parece que salir de una pandemia y meternos en una puta guerra? Es que... permitir que los líderes sigan tomando decisiones. Por eso, exacto. O sea, el pueblo tiene el poder de poner y quitar a los gobernantes. Acaban de hacerlo en Perú, ¿no? Acaban de sacar a su presidente por no, pues Perú fue un desastre y sigue todavía. Imagínate que es el 12º presidente en 8 años que cambian, o sea, es una cosa, allá no se aguantan media, pero tampoco tienen nada claro, entonces... Pero tienen huevos de poder quitar a sus gobernantes, sí, cosa que aquí en México nos faltó, güey, 80 años como pendejos nada más agarrando las migajas. También por eso siento que los mexicanos, me incluyo, somos bien pendejos, permitimos que nos cogieran tanto tiempo, güey. Y ahorita ya decimos, ay, qué bueno, ya está mejorando el país. Y todavía hay corrupción. Nos reímos de un pinche gobernador que le cambió la medicina a niños con cáncer por agua salina. O sea, ya me encabroné. Maestro Limpio, ¿de dónde eres? Soy de Costa Rica, Veracruz, una ciudad donde le echan crema a los tacos de pastor. Un poco raro. Venga, pero no solo eso, maestro. Imagínese todo lo que pasa a diario con la humanidad. Solo demuestra que somos unos tontos. Es decir... ¿cómo es posible, a ver si usted me ayuda a explicar esto, cómo es posible que haya nacionalsocialismo, que estén nuevamente los nazis en Alemania ganando poder, por ejemplo? Eso es inexplicable. Es una ruleta, o sea, estamos arriba, estamos abajo, estamos arriba, estamos abajo. Sí. ¿Qué significa chapín? ¿Tú chapín? No sé qué es chapín. ¿Chapín? No sé. Puede ser como apodo, tal vez. No sé. Saludos a Moreno Pons. Ok, saludos a Moreno Pons. Bueno, platicamos, seguimos comentando acerca de las nuevas tecnologías. Sí. Y pues, ¿qué te cuento, compadre? Que ya puedes mandar a hacer tu bebé a una fábrica. ¿Quieres tener un bebé de ojos verdes, con chingo de inteligencia? ¿Quieres un bebé que tenga una piel clara? ¿O quieres que tu bebé sea deportista en el futuro? Ya puedes mandarlo a hacer a la gran compañía llamada Ectolife, en donde se destaca porque dicen que van a utilizar una matriz artificial. Este cabrón llamado Hashem Al-Ghali
tiene un ¿De doctorado dónde en es formación Hashem? en biología molecular. No sé, me imagino que debe ser de Perú, güey. Hashim, no, Hashim Al-Ghalib, no sé, tiene nombre como hindú o Sí. de Arabia, no sé de dónde sea. Bueno. Ok, entonces este compadre presenta este proyecto llamado Ectolife. Y prácticamente es como el inicio de una película de ciencia ficción. O sea, Ectolife es el primer útero artificial del mundo que va a ser utilizado para la concepción de los padres que no puedan tener sus bebés. Ajá. Entonces, esto ofrece la posibilidad de producir bebés a medida con la ayuda de úteros artificiales y un paquete élite, porque tienen paquetes los güeyes, hay un paquete élite que permitirá elegir el nivel de inteligencia, Ay, la no altura, puede ser eso. el pelo, Ay, Dios. el color de ojos, la Ay. fuerza física e incluso el tono de piel del bebé gracias a la edición genética que ya existe actualmente. Y de casualidad no decidirán también qué va a hacer en la vida, si va a ser abogado, médico, militar. Esto me suena a Krypton, hermano. Krypton antes Me suena... Sí. El concepto de Ectolife se basa en más de 50 años de investigación científica pionera llevada a cabo por investigadores de todo el mundo. Las instalaciones que funcionarán con energías renovables albergarán 75 laboratorios, cada uno de ellos equipado con 400 cápsulas de crecimiento o úteros artificiales. Estas cápsulas están diseñadas para proporcionar el mismo entorno que existe en el útero materno. A la chingada, güey, ya somos dioses, ya podemos hacer vida. O sea, los padres pueden seguir el crecimiento y desarrollo de su bebé a través de una pantalla que muestra datos en tiempo real. Estos datos también pueden controlarse mediante una aplicación. Venga, pero eso es un proyecto, ¿no? Eso está en vilo. Ahí sí, como decía nuestro oyente, falta todavía para que llegue, ¿o no? ¿Tú crees? Pues yo no sé, yo me imagino que ya, ¿sabe qué creo yo sinceramente? Que debe haber algunos podridos en dinero que ya están haciendo esta vaina. Claro, esto ya existe, pero 2 semanas después de haber dado este lanzamiento, salieron a aclarar que todo era solamente un cortometraje o un proyecto que quieren hacer en el futuro. Pero fue así como que de repente dijeron, no es verdad. No, o sea, esto ya existe. Que nos hagan creer que va a salir en 10 años es otra cosa. O sea, esto es prácticamente el futuro de la creación de superhumanos, el cual la élite, si de por sí nos controla y nos manipula, ahora prácticamente nos va a hacer nacer y nos va a guiar hacia donde ellos quieran que vayamos. Bueno, por aquí dice... ¿Perdón? Sí, no, dale, ¿qué dice el oyente? Sí, dice Rodrigo, es terrible, ahora nos prohibirán tener relaciones y controlar la tasa de natalidad en el mundo. Recuerden lo que les comento, básicamente es para tenernos más controlados. No, todo lo contrario, ahora seguramente van a sacar más dispositivos y más cosas que garanticen que seas estéril, porque ya no necesita el sexo estar ligado a la reproducción. Entonces ahora sí, vénganos en tu reino con el placer, porque ya tu hijo lo mandas a hacer, o sea... Había una película llamada El Demoledor con Sylvester Stallone y otro, no me acuerdo quién era. Wesley Snipes. Wesley Snipes, en el cual era un futuro muy extraño en donde la gente no tenía relaciones sexuales, no podía tocarse y era porque prácticamente ya los bebés nacían en laboratorios. Pero era un mundo claramente que decía ser perfecto, pero era un mundo muy jodido en el aspecto de que no te permitían pensar más de lo que ellos te decían hasta dónde debes de pensar. Cuando tienes una sociedad en donde te prohíben cuestionarte temas relevantes y en vez de darte respuestas te están diciendo que estás haciendo una blasfemia o estás yendo en contra de los valores ideológicos del momento, es una sociedad de dictadura. O sea, es la dictadura perfecta. Es lo que están realizando. Nos ponen en esta jaula de oro haciéndonos creer que todo está chingón con el pendejo de Bad Bunny y su música, con Messi ganando el mundial, con la distracción que ya hablábamos, que es el pan y circo que nos mueve para voltear hacia donde no deberíamos de voltear, donde prácticamente es la estupidez que nos está desarrollando como sociedad. Mientras lo más importante y lo más cabrón de todo está pasando frente a nuestras narices, como lo es el Neuralink, como es la guerra, como es ciertas situaciones que están a punto de destruir nuestro mundo, pero nosotros no estamos poniendo atención a eso. A nosotros nos importa más las telenovelas y la estupidez. Entonces,
esto claramente, vamos para allá, güey. Vamos hacia ese mundo de dictadura en el que vamos a creer que tener sexo es algo malo. No, yo no creo. Yo creo que todo lo contrario, le van a dar rienda suelta a los placeres de los humanos porque así es más fácil controlarlos. Imagínate una sociedad en donde vas a poder tener sexo libre sin ninguna consecuencia, porque me imagino que también existirá ya remedios contra las enfermedades venéreas, y etcétera, etcétera. Entonces, donde vas a poder saciar, imagínate una sociedad en donde vas a poder saciar todos tus placeres siempre y cuando tengas el dinero para hacerlo. Porque es que esto de Neuralink y esto de mandar a hacer tu bebé, yo creo que pasa es por el mero tema de tener los recursos financieros. Entonces me pongo el chip, voy a ser más inteligente y aparte de eso también puedo mandar a hacer a mi hijo, obviamente con su chip también incorporado de una vez y genéticamente modificado y perfecto, pues no sé para qué. Pero bueno, o sea, yo no le encuentro sentido a eso. Yo lo que veo seguramente en mi más profundo y apocalíptico precepto y en mi más profunda visión apocalíptica es que vamos a estar divididos los seres humanos, así mucho más, algunos sin recursos todavía viviendo de cazar lo que quede en la naturaleza, reproduciéndonos como animalitos, ¿no? a la antigua, y esta nueva sociedad en donde todo va a ser prebeta, probeta y protura y ya, y todo va a estar definido es por el dinero, maestro, por el dinero. Y es como actualmente lo es ya, o sea, si uno nace en Latinoamérica o Centroamérica, obviamente no son las mismas capacidades de una persona que nace en Canadá, o nace en Suiza, o nace en Alemania. Claro, pero todavía está el sofisma de distracción de que puedes luchar por mejorar tu vida, ¿no? Aquí yo creo que va a ser radical ya. Va a haber dos clases de seres humanos y listo, ya está. Oye, por aquí me están diciendo, los problemas ya lo sabemos. Todos hablan de lo que están haciendo con nosotros. Moreno, ¿en qué pinche mundo estás, compadre? ¿Cuántas personas estamos en este en vivo? 9. Y tú te vas a ver otro en vivo de un pendejo con una calculadora sumando hasta 1000 y tiene como 3000 personas viéndolo. ¿En qué pinche mundo vives? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que todo el mundo está hablando de esto? Nadie habla de esto porque a nadie le interesa la verdad. Nadie habla de esto porque a nadie le interesa que vamos a estar jodidos en el futuro. Todos prefieren la ignorancia, que es la felicidad. Todos prefieren ver estupidez en esta plataforma, que la cual yo utilizo porque sé que hay un chingo de gente y trato de ayudarlos a despertar. Todos hablan de esto. ¿De qué chingados estás hablando? Bueno, continuamos. Sí, no sé, yo creo que la cosa está muy clara, ¿no? A estas alturas del partido, Juan, yo creo que está muy claro el tema. Ahora, hay otra tecnología que me da mucho miedo y la gente lo ve como un milagro. La gente lo ve como un milagro, como algo que va a cambiar por completo la robótica. Y estoy hablando de los Xenobots. ¿Has escuchado de los Xenobots? Que los Xenobots son como los nanobots, ¿no? Exactamente, viene de la nanotecnología, lo cual estamos hablando a los robots en los cuales pues son muy diminutos, estamos hablando de microscópicos y se trata de un robot biológico que a través de un complejo proceso tecnológico se consigue dar un paso más en este campo de la robótica. Están creando robots que se pueden reproducir entre ellos, cabrón. O sea, estos robots se pueden reproducir entre ellos. Son hechos artificialmente y los ponen en un ecosistema en el cual a cierta temperatura se están reproduciendo. Y eso lo están desarrollando para crear la ingeniería genética, lo cual les va a ayudar para poder desarrollar herramientas que puedan construir a base de inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de que estos organismos se van a mandar a lugares en donde pues el ser humano no puede llegar por las capacidades naturales que tenemos. Imagínate que a cierta profundidad del mar queremos construir lo que son los cimientos de una plataforma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a mandar a estos xenobots para que lo construyan. Ahora, estamos hablando a una escala muy pequeña, ahorita. Entonces, ¿qué te hace pensar que en el futuro puedan hacerlos a una escala más grande? Y estos mismos robots se van a poder reproducir para seguir construyendo las edificaciones o seguir construyendo cualquier cosa que quieran
pero sin necesidad de mano obra humana. Estamos hablando de que en un futuro, tal vez de 50, 100 años, estos robots van a reemplazar la mano de obra humana. Tan solo del 2007 al 2014 se perdieron más de 650,000 empleos a nivel general, y no estoy hablando de 650,000 empleos de unidades humanas, no, estoy hablando de 650,000 empleos generales de tipo de rama de trabajo perdidos por el cambio de que ahora los robots hacen este tipo de trabajo. Y estoy hablando de las fábricas de construcción de autos, de las fábricas de leche, de las fábricas donde hacen el agua. Entonces, ya estamos hablando que los robots nos van a reemplazar. Y este es el inicio de ello. Pequeños robots que se reproducen entre ellos. Cabrón. Qué pinche miedo, qué terror, güey. Y lo que más me llama la atención de todo esto, ¿quién chingados está hablando de esto? Nadie está hablando de esto. No está el pinche güey el pinche... Un saludo a mi compadre que dice que ya todo el mundo está hablando de esto. Entonces, es impresionante porque de verdad estamos ante el terror de que hemos llegado a la tecnología que nos va a destruir, güey. Nos va a destruir. Estamos permitiéndolo y lo estamos permitiendo en este momento. ¿Qué opinas, compadre? Pues no, es que yo creo que más claro, pues, lo que todo se nos sale de control, ¿no? Es la... ¿Cómo se dice? ¿Te dio el bajón o qué? ¿Cómo? ¿Te dio el bajón, güey? ¿Estás No, como que en shock? No, sino que me quedé pensando y se me van las palabras. Es bien conocido que a los hombres, a los seres humanos, se nos va el control de las cosas, ¿no? Generamos guerras y se salen de control, generamos industria alimenticia, se sale de control, obviamente la tecnología se va a salir del control y va a terminar acabándonos, porque precisamente no vamos a tener no vamos a tener una actitud responsable frente a la generación de todo lo que vamos a hacer con esa tecnología. Es que ese es el tema. Yo creo que el ser humano es profundamente irresponsable en todo lo que hace, ¿no? En lo que dice, en cómo se comporta, en sus relaciones, en todo. Es muy irresponsable y por eso sucede lo que sucede. La energía nuclear es buena, por ejemplo, pero manejada de forma irresponsable nos trae la muerte. Claro, 100% de acuerdo contigo. Lo de Chernobyl estuvo súper, fue una negligencia pura que fue la catapulta que llevó a la Unión Soviética a fracasar. O sea, la situación de Chernobyl, si no han visto la serie en HBO, se la recomiendo que la vayan a ver. No sé si la has visto, Nacho. Sí. ¿Cómo explican que por pendejadas de dinero permitieron que sucediera esta catástrofe? No, y después por no decir nada y que la gente no se enterara, dejaron que la gente se muriera. Sí. Una cosa espantosa, por un lado, pero dime la irresponsabilidad con las armas nucleares. Ahorita no estamos otra vez en vilo de que si se va el botón o no se va el botón. Otra vez, ¿cuántos años después? 40, 50 años de la Guerra Fría, de que la gente entrenaba yéndose a refugios subterráneos. Otra vez estamos viviendo ese miedo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad. Es que estamos mandados a recoger, Juan. De verdad que los seres humanos... Mira, tiene un muy buen comentario aquí mi amigo Rodrigo de Chile. Dice, no sé si el ser humano es el responsable, son los que nos dominan. Ok, te entiendo. Pero si no hacemos algo al respecto en contra de los que nos dominan, estamos destinados a la destrucción. Ahora sí que es tan culpable como el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y si nosotros seguimos perdidos en la estupidez, pues no va a pasar nada. Y sabes que el día que tengamos esta catástrofe nuclear, que prácticamente en cualquier momento puede suceder, no vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué haces? O sea, es mejor, por eso es mejor vivir en la ignorancia. Por eso se llama así este podcast. Somos ignorantes, solo para ignorantes. La ignorancia es felicidad pura. Empezaste el podcast diciendo que el que tiene el saber tiene el poder. Yo creo que no, güey. Yo creo que el que tiene el saber tiene el pinche miedo. Tiene el miedo
y la resignación de darse cuenta de aunque tú sepas la verdad y la quieras compartir con la sociedad no la va a aceptar. No la va a aceptar. Y el mundo se va a terminar por la estupidez. Entonces va a ser más una frustración el saber más que el poder. O sea, la información yo creo que ha perdido su valor en los últimos años y la manipulación ha aumentado de valor. Elon Musk no es un genio, Bill Gates no es un genio, son unos pinches manipuladores. O sea, ellos no inventaron nada, güey. Ellos lo único que hacen es mover las piezas del ajedrez. Nosotros somos los peones y ellos deciden qué hacer, dónde poner y qué poner. Que el presidente de Estados Unidos es un super marioneta. Joe Biden es la marioneta más grande que he visto en mi vida. AMLO, mi presidente de México, no sé si ese güey también es una marioneta, porque parece marioneta como habla tan despacito, que sí ha hecho cosas buenas, pero ciertamente alguien lo está manipulando. Todos los presidentes, todos los gobernadores, todo eso, todos son solamente peones, todos son peones. Después siguen las compañías, ajá, Disney, cabrón, Disney controla casi todo también. Y después nos vamos más arriba, que ya sabemos quiénes son, O sea, ya he hablado mucho de ellos, los Illuminati, y se escucha muy loco, pero ya es una realidad. Ya sabemos que ellos están ahí. Y antes, los comerciales, antes los conciertos, antes las películas, te aventaban como que un pequeño guiño de su poder. No, ahora vemos a Rihanna en el Super Bowl haciéndolo así chingón. Ahora vemos a Sam Smith haciendo un concierto en los Grammy vestido del diablo. O sea, ya ahorita ya es un escupitajo en la cara de que miren, están bien pendejos, nos los estamos chingando, somos los Illuminati y somos los que gobernamos. Dios no gobierna este mundo, el diablo gobierna este mundo. ¿A poco creen que arrodillados en una iglesia están hablando con Dios? No están arrodillados con Dios, están arrodillados ante nosotros, los Illuminati. Y de eso se trata este mundo, que te hacen creer que haces cosas buenas cuando lo único que haces es estar arrodillado ante ellos. Bueno, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, sí. Algo anda mal, algo huele mal, algo está podrido, ¿no? Como decía Hamlet, algo huele mal en Dinamarca, algo huele mal en el mundo, algo está podrido. Y bueno, pues por lo pronto todavía no nos quitan, no nos roban ni la voz ni la posibilidad de elevar la protesta, ¿no? Hay muchas cosas que creo que están en vilo de acabar con el mundo, comenzando, pero yo creo que, vuelvo y digo, lo más grande es la irresponsabilidad que tenemos. Y es que, para responderle a algunos de los chicos que nos están viendo, no se trata simplemente del que hace, también se trata del que deja hacer. Cuando uno tiene una actitud pasiva frente a la vida y también deja que hagan y no hace nada porque no hagan, pues es tan culpable como el que hace, ¿no? Eso es así de claro, Si en la noche de los cristales rotos los alemanes hubieran salido a detener a la SS mientras ultrajaba y golpeaba y asaltaba las casas de los judíos, a lo mejor habían detenido a Hitler, no sabemos, ¿no? A lo mejor. Claro, eso habría costado vidas, habría habido muerte, habría habido sangre, pero pues ahí es cuando las cosas se definen por un bien común, ¿no? Y por un bien mayor. Hace tiempo que los seres humanos simplemente transitamos los linderos de nuestro propio egoísmo y no salimos de ahí. Y mientras eso sea así, y nos hagamos los de la vista gorda, somos tan culpables como los que hacen. No decir, no hacer, no proponer, no luchar, tienes la misma culpa que el que lo hace. Creo yo. Es como el de los tres monitos, ¿no? Hay una imagen muy famosa de tres monos que es no veas, no escuches y no hables. Uh-huh. Y ahí es como obediencia, silencio. No tienes tú por qué cuestionar absolutamente nada. Si te dicen que esto se hizo así y punto. Y ya. Y ese es el problema de tratar de entender este mundo. De que vas a estar en contra de muchas personas que solamente van con la corriente, cuando tú quieres ir en contra de la corriente. Y el futuro de eso, de que tú tomes esa decisión y llevar a cabo este camino, es un camino en solitario.
Porque al final de cuentas, por más que quieras luchar contra la corriente, no puedes, te va a llevar. Porque como lo dije, estás en un sistema, eres un número, todos somos números al final de cuentas. No tenemos como que una verdadera campaña para hacer un cambio de este mundo, y las tecnologías lo único que están haciendo es acelerar el proceso. Es como echarle más leña al fuego en las tecnologías, y va a llegar el punto en que todo va a arder, el mundo va a arder, y literalmente con el calentamiento global, pero ya estamos ardiendo. Entonces al final pues me voy con un sabor muy amargo de boca, pero al mismo tiempo es que yo quiero invitarlos a todos a seguir siendo ignorantes para ser felices. Porque si empiezas a descubrir la verdad que tenemos frente a nuestras narices, te vas a sentir de la chingada. Entonces, vete a ver videos de un güey con una calculadora sumando, vete a ver güeyes con un video que se pintan la cara, o sea, literalmente con un plumón, no maquillaje, o sea, pusiste una rosa, me pinto un punto aquí, me pinto un punto. ¿Cómo sabes todo esto, Sandy? Yo no sé nada. Yo solamente sé que no sé nada. Solamente te invito a que hagas tu propia investigación. Yo no puedo decirte mis conocimientos, porque por más que te los diga, depende siempre de cada persona hacer sus propias investigaciones y tratar de entender lo que estás analizando. No, y además eso es lo recomendable, ¿no? La gente no se puede quedar con lo que oye en internet, con lo que oye en este podcast, No, hay que ir y buscar, y descubrir uno mismo las cosas, eso es lo importante. Así es. Pero bueno, gracias a todos por haber estado en este Solo para Ignorantes. Sean ignorantes, por favor. De verdad, porque entre más saben, más se sienten de la chingada. O bueno, si quieren saber, asuman la responsabilidad y la consecuencia de lo que es tener algún conocimiento, ¿no? Que no va a ser felices, obviamente. Va a ser cuestionarse más. Bueno, así llegamos con este sabor a limón y a toronja. Bien amargo en la boca, pero pues esa es parte de la verdad, ¿no? Aquí en Todo por Ignorante, aquí Solo para Ignorantes, perdón. Es viernes, ya usted decidirá si sale ahora a ligar, a rumbear, a bailar, a tomar, a echarse una buena cena, a reírse un poco. Vaya y coméntele a su amigo, a su amiga, a su novio, a su consorte, a su amante. Ay, si vieras que estuve viendo ahí una cosa que es que ay, el mundo se iba a acabar con la tecnología ahí por TikTok, no vivía esto. Vaya y coméntele, vaya y ríase un rato de nosotros, eso es lo mejor que puedo hacer, se lo recomendamos, muchas gracias. Y a todos nos estaremos encontrando. ¿Algo que quieras decirle más al final, ya como conclusión, querido Juan? Bueno, como conclusión es de que si quieren aprender, si quieren entender cómo está este mundo, pues es un camino que deben de tomar por su propia cuenta. Deben de empezar a hacer investigaciones de todo, de preguntarse cómo funcionan las cosas. Yo creo que desde ahí un comentario que siempre hago es de que los colores no existen, y eso es una locura, ya que pues es el reflejo de la iluminación y el proceso de nuestras córneas, los cuales lo llevan a cabo. El simple hecho de cuestionarte cómo funciona esto, ahí es cuando empiezas a agarrarle sabor y cariño a la investigación. Entonces, pues empezar a preguntarte cómo es que funcionan las cosas, y poco a poco ir escalando cada vez más información y más información. Y pues quiero agradecerle mucho a la gente que estuvo aquí conectada con nosotros, a Rodrigo de Chile, a Sandy, a toda la gente que estuvo por aquí, que siguen comentando, muchas gracias. Así es, Trabajo Incógnito, tuvo 2 temporadas, está en Netflix, es una caricatura, pero qué buena serie, vayan a verla. Trabajo Incógnito en Netflix es una serie de caricatura la cual habla de las teorías conspirativas y fue cancelada debido a que probablemente dijo muchas verdades en la comedia. Entonces, excelente recomendación, amigo Rodrigo. Pues sería todo, un saludito. Bueno, muy bien, nos estamos encontrando el próximo viernes cuando vamos a traer aquí más cosas solo para ignorantes. Nos estamos viendo, bye bye.